En la cápsula recién pasada introdujimos el concepto de codificación y decodificación de canal, pero no entramos en mayor detalle sobre cómo funciona. Básicamente dijimos que información comprimida, información pura, es utilizada en la entrada para agregar redundancia en forma controlada, y esa redundancia puede ser explotada en el receptor por el llamado decodificador de canal para detectar y corregir errores. Ahora, la pregunta que queremos abordar en esta cápsula es conceptualmente cómo funciona un código detector y corrector de errores. Entonces, vamos a hablar del concepto teórico de codificación de canal. Ahora, tal vez lo primero que podemos afirmar es que para que un código de canal funcione, tiene que cumplir con un par de condiciones esenciales. Entonces, condiciones esenciales para que un código de canal funcione. Lo primero es que dados bits codificados, dada una palabra de código, dada una palabra de código C vector igual C1 hasta C sub n, debe ser posible, recuperar los bits originales, recuperar el mensaje original en forma inambigua. El mensaje original b vector igual b1 hasta b sub k en forma inambigua. Esto significa, esta es otra forma de decir que la transformación de B a C de B a C debe tener una inversa. Esto es lo que llamamos la codificación, ¿no es cierto? Debe tener inversa. Por supuesto, si no, digamos, no es recuperable. Y esta condición debe funcionar en tándem con la siguiente condición. La transformación inversa debe funcionar incluso cuando hay errores. Debe funcionar incluso cuando C tiene errores. Vale decir,
supongamos que tenemos una palabra de código C1, C2, C3, C4, y así sucesivamente, hasta el final C sub n-3, C sub n-2, C sub n-1, C sub n. Y supongamos que C1, C2, C4, C sub n-3, C sub n-1, C sub n, están todos correctos. Voy a hacer los checks encima para no tapar. Supongamos que C1, C2, C4, C sub n-3, C sub n-1 y C sub n están correctos, pero supongamos que en la decodificación del modulador de modulador, del filtro adaptado, las decisiones que tomó el dispositivo de decisión, generaron que C3 y C sub n-2 llegaron con error. Aún bajo esas condiciones, es necesario que la transformación inversa entregue el mismo vector B original. Si eso ocurre, entonces uno puede afirmar de que este código tiene una capacidad de corrección de, en este ejemplo, al menos 2 errores. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Sí? Entonces, conceptualmente, esto se logra resolviendo lo que se llama un problema de empaquetamiento de esferas. Conceptualmente, esto se logra resolviendo un problema de empaquetamiento de esferas. Esferas. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata eso? Vamos a asumir de que tenemos acá un espacio k-dimensional ahí sí, y voy a copiar y replicar este sistema de coordenadas para asumir de que tenemos aquí un espacio n-dimensional. Entonces, se tiene un vector de mensaje B y en realidad B, ¿no es cierto?, tiene en cada dimensión dos valores posibles, 0 o 1, o si uno lo quiere representar en forma polar, más 1 y menos 1, pero en cada dimensión, ¿no es cierto?, B tiene dos posibilidades, pero conceptualmente podemos pensarlo en que B es un vector dentro de este espacio B dimensional y dentro de ese espacio B dimensional hay 2 elevado a k vectores válidos, o sea, de este vector B hay 2 a la k vectores válidos, que son esencialmente todas las posibles combinaciones de k bits. Y luego hay una transformación, que es el proceso de codificación,
que lleva a este vector B a un espacio n-dimensional para producir un vector C. Ahí está. Un vector C. ¿Ya? Ahora, dentro de este espacio n-dimensional hay 2 a la n vectores C posibles. Entonces hay 2 elevado a n vectores C posibles. Pero solo 2 elevado a cada de ellos corresponden a un vector B de origen. ¿Sí? Para cada vector válido de los 2 a la n, hay un subconjunto de 2 a la k válidos. Para cada uno de esos vector válido de los 2 a la k, hay 2 a la n menos 2 a la k vectores no válidos dividido por 2 a la k vectores válidos, es decir, hay, desarrollando esto, 2 elevado a n menos k menos 1, vectores no válidos, vectores C no válidos. Y a estos los vamos a definir como vectores C sub E. Vectores que tienen errores, ¿sí? Entonces, en el proceso de codificación se produjo, a partir de todas las posibles combinaciones de vectores B, se produjo una cantidad 2 a la k de vectores C. Estos vectores pasaron por el canal y sufrieron errores. Y entonces es posible que estos vectores C fueron transformados a estos vectores equivocados. Y como en general uno espera relativamente pocos errores dentro de un C, en el sentido que se ilustró en este ejemplo, donde tal vez esto pueden ser 20, 100, 1000 bits C sub I, C sub N, donde unos pocos, 2, 3, pueden estar en error. Significa que hay una vecindad, hay una, llamémoslo una esfera, en torno al vector C, donde hay una serie de otros vectores que son todos no válidos. Son todos vectores que los vamos a llamar C sub E. Ahora sí. C sub E. ¿Sí? Entonces, dentro de esta esfera correspondiente a un vector C, hay 2 a la n menos k menos 1 vectores no válidos. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde surge la pregunta del empaquetamiento de esfera. ¿Cómo logro situar 2 a la k vectores C en un espacio n-dimensional para que estén entre sí lo más alejados posibles,
y rodeados cada uno de la mayor cantidad de vectores no válidos. Entonces, empaquetamiento de esferas responde a la pregunta ¿cómo escoger 2 a la k vectores C válidos que entre sí estén a la mayor distancia posible y además rodeado cada uno de 2 elevado a n menos k menos 1 vectores no válidos, entre paréntesis son estos vectores C sub E, ¿no es cierto? Que le sean similar, en el sentido de tener pocos bits de diferencia. La clave para un buen código corrector, el desafío de diseño de un código corrector de errores es encontrar una transformación que además tome todos los vectores no válidos en torno a su correspondiente vector válido y los transforme directamente de nuevo al vector válido de origen. Entonces, el desafío de diseño de un código corrector de errores está en encontrar una transformación, que además de ser invertible, también mapee correctamente, los 2 a la n menos k menos 1 vectores no válidos de un vector C a su vector de origen, vector B de origen. Y de esa forma se embiste del poder de corrección que tiene un código de corrector de errores. Esto es una forma larga de decir, digamos, que en el fondo todos los vectores C en el volumen de su esfera, todos los vectores en la esfera de C vuelven a, son mapeados
de vuelta a B. Desde luego, los códigos correctores de errores no son infalibles y ocurren errores. Y la situación bajo la cual ocurren los errores es que hay más de la cantidad máxima de bits en error y finalmente la transformación de este vector C no es a un vector C no válido dentro de su esfera, sino que es a un vector C dentro de la esfera de otro vector. El ejemplo aquí sería que hay tantos Cs que son corrompidos en el canal por el ruido térmico que finalmente el mapeo inverso llega a un valor B que no corresponde porque el C recibido, el C decidido, es un C que ya corresponde a una esfera de otro vector. Anotemos eso brevemente. Entonces, el error de decodificación, de canal ocurre cuando debido al ruido los errores de decisión de C, los errores de decisión en C generan un C sub E, fuera de la esfera correcta, fuera de la esfera, esfera, ahora sí, correcta. O sea, la transformación inversa aterriza en un B incorrecto. Aterriza en un B incorrecto. Ahora, por supuesto que la capacidad de corrección de un código depende del tamaño de la esfera. Y si es que esta esfera crece, en realidad lo que significa es que contiene más vectores no válidos. Y eso finalmente es el balance que guardan n y k. Entonces, con n y k volvemos entonces a lo que habíamos visto sobre la tasa del código. Cuando la tasa del código es un número menor, vale decir, hay mucho más redundancia, el n es mucho más grande que el k, entonces en esta expresión, aquí encontramos que si n es mucho mayor que k, esta diferencia es grande, 2 a la eso es un número grande, entonces hay más vectores no válidos para cada un vector válido y por lo tanto se toleran más errores, hay más variedad de vectores no válidos a los cuales se puede llegar con errores en C sin necesariamente al decodificar caer en un B, vector B equivocado. Eso anotémoslo también brevemente como una idea importante. Entonces la capacidad de corrección de un código depende fuertemente de la
relación, o más bien debiera decir de la razón, K partido por N, que es básicamente la tasa del código, y por eso la tasa del código es un parámetro tan importante en codificación. Entonces, mayor redundancia es equivalente con un K partido por N menor, vale decir, es equivalente con un RC menor. Y si es que K partido por N baja, entonces, desde luego que 2 elevado a N menos K crece en términos relativos y por lo tanto también crece el tamaño de la esfera. Bien, veamos todo esto en la forma de un ejemplo de un código concreto muy sencillo.